armar una secuencia de función homográfica con un software, que en nuestro caso fue GeoGebra, y llevamos esta secuencia a un aula de cuarto año en una escuela de Capital Federal. Yo me basé en algunos episodios, porque estas clases, que fueron más o menos 9 clases que implementamos esta secuencia, las grabamos, filmamos, llevamos algunos grabadores para grabar los grupos de estudiantes que trabajaban ahí con las computadoras en el aula, y me basé en algunos episodios, algunas grabaciones que hicimos en el problema 5 de la secuencia. Así que, antes de hablar de esos episodios, quería comentar un poquitito de qué trataban los primeros 4 problemas de la secuencia, como para que vean también con qué conocimientos llegan los estudiantes también a este último problema. Hasta el quinto problema. Bueno, el título de mi trabajo fue ¿no? La transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la función homográfica a partir de la incorporación de GeoGebra. Posibilidades y limitaciones en el tratamiento del infinito. Bien. El primer problema, estos 2 problemas, en realidad con los que arrancan la secuencia, los sacamos de un documento escrito por Rodolfo Murúa y Paula Trigini, que se llama Una propuesta didáctica con el aporte del software GeoGebra. Es un documento de función homográfica. Lo que tiene estos primeros problemas es que trabajan a la función homográfica como el cociente de 2 funciones lineales. Entonces se hace un estudio de ese cociente a partir de las rectas. Algo que no dijimos, me parece, es que si tienen preguntas, estaría bueno para hacerlas al final, ¿no? De todo. Bien. Estaba por escribir esto, estoy dejando cosas en el chat. Bien. Sí, porque, perdón, tenés razón, Ceci, van a hablar las 2 chicas y las preguntas van a estar al final. Así que si por ahí tienen miedo de olvidársela, la pueden dejar en el chat y después la recuperamos, ¿sí? Listo. Bien, lo que decías de esta función homográfica, entonces la estamos planteando como el cociente de 2 rectas. Y lo que tiene este primer problema es que se les da un gráfico de estas 2 rectas, pero no tienen la información como para poder hallar las fórmulas. Se le pide calcular la imagen de ciertos valores, como de -1, 4, 0 y 2, y lo que se charla también en la clase es que hay algunos valores que no van a poder determinar porque falta información, como por ejemplo, no sé, en 2 pueden decir que la imagen en F es un valor positivo, que la imagen en G también es un valor positivo, y que el cociente va a dar algo positivo, pero no van a saber exactamente cuánto. Y diferenciamos eso de, por ejemplo, el valor 4, que pueden saber que F dará un valor positivo en 4, G va a dar 0, y que ese cociente de algo dividido 0 no lo pueden determinar porque no existe la división por 0. Entonces, acá en esta primera tabla había algunas cosas que podían determinar exactamente, otras que les faltaba información, pero podían anticipar qué valor iba a dar, si era positivo o negativo, y otros que no iban a determinar por la imposibilidad de dividir por 0. En el segundo ítem de esta actividad, se le pide calcular algunas imágenes más que nada para que se empiecen a acercar a lo que sería la idea del conjunto de positividad, de negatividad y de ceros. En este cuarto año que trabajamos, ya habían visto funciones polinómicas, lineales y cuadráticas. Entonces, lo que estaba bueno también de este primer trabajo con la secuencia es que arrancaban una nueva función que era desconocido para ellos a partir de funciones que ya conocían, que eran estas 2 funciones lineales. La segunda parte de esta actividad les pide que elijan entre algunos gráficos. Entonces se les presentan estos 8 gráficos que están acá. Con todo lo que sabían hasta el momento, nuestra idea era que descarten por lo menos los gráficos pares. Perdón, los gráficos impares. O sea, llegaban a alguna contradicción con todo lo que habían analizado. Entonces, podían descartar el 1, el 3, el 5 y el 7 con todo lo que habían analizado antes.
Algo que pasó en particular en este grupo es que un grupo de estudiantes se dio cuenta que si el denominador tomaba valores cercanos a 0, las imágenes iban a dar valores cada vez más grandes. Eso no lo estábamos anticipando que pase en esta primera actividad. Y este grupo de estudiantes convenció al resto del curso y se quedaron solo con los gráficos 6 y 8, y descartaron todo el resto. Para nosotros, con todo lo que sabían hasta el momento, iban a poder descartar todos salvo el 2, 4, 6 y 8. Los problemas 2, 3 y 4 no los traje para mostrar acá, pero los comento un poquitito sobre qué trataban. En el problema 2 era bastante parecido al anterior, solo que el gráfico de las rectas que les dábamos tenía más información, entonces podían sacar cuáles eran las fórmulas de ambas rectas. Y eso lo que permitía también es que calculen algunas imágenes cercanas a ese valor que está fuera del dominio, y que empiecen a anticipar, a partir de la fórmula también, que las imágenes iban a dar cada vez más grandes, a medida que se acercaban. Con toda la información que iban calculando, iban a elaborar un posible gráfico con el conjunto de positividad, 0, y las imágenes de algunos valores. Algo también para comentar de esto es que, como ellos habían trabajado con polinomios, pensaban que la positividad y la negatividad cambiaba solo a partir de las raíces de la función. Entonces fue algo nuevo también que cambie a partir de un valor que habían determinado que no era raíz. El problema 3 ya era con GeoGebra. Y en este primer problema lo que les pedíamos era que ingresen dos funciones lineales con parámetros. Cada uno de esos parámetros era la raíz de cada función lineal, y a medida que movían los parámetros, lo que observaban era qué cambiaba y qué se mantenía en cada una de esas funciones, o en esa familia de funciones que veían en GeoGebra. La idea de este problema 3 era que se empiecen a aproximar a la idea de asíntota vertical. Y el problema 4 era un problema más bien para afianzar todo lo que habían aprendido hasta el momento. Se les daba 4 funciones o 5 a partir de ciertas fórmulas, y les pedíamos que determinen la raíz, el dominio y la asíntota vertical de esas funciones. Un poco para ver qué es lo que se había entendido en todos los problemas anteriores. Algo que fue nuevo para nosotros como docentes, más que nada, es esto de que el acceso al gráfico sea tan rápido en una secuencia. O sea, para nosotros, en la forma tradicional de explicar funciones homográficas, lo que hacíamos era un análisis de las funciones para poder llegar al armado del gráfico de la función homográfica. Y acá, al estar trabajando con un graficador, el camino era inverso, ¿no? Era, ya en el problema 3, ponían las fórmulas y podían observar cómo iba a ser el gráfico de la función homográfica. Lo que estuvo bueno en esto es que, por un lado, no observaban solo una función homográfica, sino que estaban observando esta familia de funciones porque iban moviendo parámetros, y que además habían anticipado algunas cosas a partir de los primeros 2 problemas sobre qué es lo que ocurría con este tipo de funciones. Así que no es que fueron directo a ver el gráfico. Nosotros ya habíamos trabajado igual en la especialización el documento de función cuadrática, que también trabajaba con GeoGebra y trabajaba con productos de funciones lineales. Así que para nosotros no había sido nuevo esta secuencia, pero sí nuevo como docentes, una implementación en las clases. Bien, problema 5. El problema 5, a diferencia de el anterior, también tenía un cociente de 2 funciones lineales, pero la función del numerador era una función constante. Nosotros trabajamos de esta manera porque en este problema nos queremos acercar a la idea de asíntota horizontal, y si continuábamos trabajando con el cociente de 2 funciones lineales, íbamos a llegar a una indeterminación, o iban a llegar los estudiantes a una indeterminación cuando pensaran qué pasaba con la función a medida que x tomaba valores cada vez más grandes.
Entonces decidimos a partir de este problema ir por la forma canónica de la función homográfica. Y este problema 5 lo que nos daba es un análisis de ese primer término de la forma canónica de la homográfica. Este problema lo que tiene es un primer trabajo en lápiz y papel, en donde les pedimos el dominio de esta función que ven acá graficada, que calculen la asíntota vertical, ya la habíamos definido después del problema 3, y que piensen qué ocurría con X a medida que tomaba valores positivos cada vez más grandes. O sea, acá les estaba quedando un número dividido algo que era cada vez más grande, entonces era un poco más sencillo anticipar que iba a dar algo tendiendo a 0. La segunda parte de trabajo era con GeoGebra, y lo que les pedíamos ahí era, por un lado, ingresar también una función con parámetros, donde el numerador era un número, que lo iban a poder ir variando, y el denominador era una función lineal. En este problema les pedíamos que ingresen un punto, el punto P, que era 100, h de 100, y menos 200, h de menos 200, y que podían concluir mirando sus ordenadas. Después les pedíamos que ubiquen un punto sobre la función homográfica y que lo muevan y vean qué pasaba a medida que lo movían hacia valores más grandes de la abscisa. Y por último les preguntamos si podían modificar alguno de esos parámetros para que esa gráfica corte al eje X. Cuento esto también un poco porque acá vienen los episodios que elegí para trabajar en el aula. El primer episodio es este de acá. Hice un recorte igual bastante chiquito de todo lo que fue, como para contar un poquitito qué fue lo que había pasado. Este era un grupo de 4 chicos que estaban trabajando con 2 computadoras, cada 2 había una computadora. Nazareno dice, bueno, podemos concluir que cuando X toma valores grandes, Y es 0. Perdón, acá están en referencia a esta pregunta, ¿no? Que es, ¿qué podés concluir mirando sus ordenadas una vez que habían ingresado esos 2 puntos? Entonces, Dante le dice, claro, lo que es falso igual, es falso. Sí, 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 le dice Dante. Podemos concluir que cuando X toma valores grandes, Y, bueno, P y Q tienden a 0. No, son 0, dice Nazareno. No son 0, pero solo mirando esto te están preguntando, son 0. Ah, bueno, le dice Dante. Acá lo que nos resultó llamativo en este primer episodio es que los chicos estaban diferenciando claramente lo que veían que pasaba con la función, o lo que pensaban que pasaba con la función, de lo que veían en la pantalla. Pero como la pregunta del problema decía qué podés concluir mirando sus ordenadas, se quedaron con lo que observaban en la pantalla. Entonces decían, es falso esto de que dé 0. O sea, tenían en claro que GeoGebra le estaba mostrando algo falso. Pero, como lo que me están preguntando es sobre lo que tengo que ver en la pantalla, vamos a responder que da 0. Esto lo detectamos después de escuchar estos audios, ¿no? Porque todo esto pasaba en el pequeño grupo de debate de los chicos. En un segundo episodio pasa algo, y es que uno de los chicos, no sabemos qué es lo que toca en la pantalla, qué es lo que mueve, pero en algún momento le aparece, en la parte algebraica de GeoGebra, el punto infinito 0. O sea, le aparece esta leyenda, infinito 0. Algo para aclarar acá es que los chicos estaban trabajando o tenían unas computadoras que eran táctiles. Yo lo traté de replicar esto en mi casa de 1000 maneras y no pude llegar a este punto infinito 0, o llegué pero de otras maneras. No sé qué es lo que habrá tocado para llegar a esto. Pero el tema es que al haber llegado a este punto les dio bastante para hablar dentro del grupo. Entonces Dante dice lo siguiente. Infinito 0, el punto infinito 0. Martín le pregunta, ¿cómo hiciste el punto infinito? No tengo idea, pero lo hice. ¿Qué, lo arrastraste? No sé qué hice. O sea, ¿X es 0? O sea, ¿son todas raíces? Cuando X es infinito, Y es 0, dice Dante riéndose. O sea, el hecho de haber llegado a esta expresión, a este punto en la parte algebraica,
les hizo pensar o les hizo empezar a hablar un poco de qué significaba este infinito. Lo tomaron de varias maneras. Por un lado, pensaban que en el infinito llegaban a cero, o que este infinito representaba una cantidad de raíces, o sea, hay infinitas raíces en esta función. Empezaron a dudar acerca de la cantidad de raíces que tenía esta función con la que estaban trabajando. Y lo que estuvo bueno de estas dudas que se generaron acá, dentro de este grupo, a partir de esto a lo que llegó Dante, fue que tuvieron que volver al registro algebraico para pensar qué es lo que estaba pasando con esta función. Dante igual había quedado muy metido con esto de haber llegado al infinito para él. Entonces, en un tercer episodio, todo esto era sobre el mismo problema, mismo día, mismo grupo de chicos. Nazareno dice, puse esto yo, nunca va a cortar al eje X, porque si llegara a cortar al eje X, Y debería ser 0, y si Y es 0, la función tendría más raíces y no las tiene. Entonces Dante le dice, claro, la fórmula si la igualamos a 0 no nos da más de una. Nazareno le pregunta, ¿cuál es la raíz? A ver, igualemos a 0. Y ahí realizan la siguiente cuenta. Una aclaración para hacer acá es que esta cuenta que copian acá, en realidad, no es la que habían ingresado a GeoGebra, sino que ellos se confunden y escriben la fórmula que habían llegado en la parte de lápiz y papel, en el ítem A, B y C. No importa, empiezan a trabajar con esta fórmula, hacen un despeje y llegan a que 0 es igual a 2. Y la primera interpretación que hacen es, cuando Y es 0, X es 2. Y ahí Dante rápidamente le dice, no, no puede ser 2, tendrías que dividir por 0. Ahí pienso que lo que hizo Dante fue un cálculo mental y reemplazó a la X por 2 y se dio cuenta que si reemplazaba por 2, le generaba una división por 0. Entonces Nazareno le pregunta, ¿pero no tiene raíces? Sí tiene raíces. Otra cosa que estaba pasando acá es que ellos pensaban que una raíz tenía, porque en el primer momento dicen, no nos da más de una. Esto de estar pensando que tenía una raíz, para nosotros venía de que habían estado trabajando hasta ahora con funciones homográficas en donde tenían el cociente de dos rectas, y una de las conclusiones que habían llegado en las actividades anteriores es que este tipo de funciones tenía una raíz que dependía de la recta del numerador. Entonces, siguen con esto, dice, a ver, decímelas, ahora te las digo. No, no tiene raíces, hermano, no tiene raíces, le dice Nazareno. Este grupo era un grupo muy lindo. Y Dante le dice, claro, nunca tiene que cortar al eje X, porque si corta al eje X, tiene raíz, y entonces 2 es igual a 0. A ver, técnicamente sí, pero como no existe, dice Federico, claro, tiene raíces cuando 2 es igual a 0. ¿Cómo que 2 es igual a 0? ¿2 no era igual a 2? Le dice Martín. Los cuatro se ríen y le explican ese despeje a Martín. Pero ahí te estás equivocando, dice Federico, porque esto no puede ser. Ahí hay un silencio en el grupo y Dante se queda pensando en esto, y le dice a su compañero, che, Nasa, el límite de cuando X se va a infinito, Y es igual a 0. ¿Me entendés que el límite cuando X es infinito, 2 es igual a 0? Todo esto lo hablaba así seguido, ¿no? Dante sin respuesta. Digo, ¿viste el límite? El límite de cuando X llega a infinito, Y llega a 0. Así que cuando X llega a infinito, 2 es igual a 0. Para Dante, que Dante es el chico que había llegado a esta expresión infinito 0 en la pantalla, hay varias cosas más dentro de todos estos episodios que estaban hablando, pero Dante se había quedado con que él había llegado en algún momento al infinito, y que ahí en el infinito podían pasar estas cosas raras, ¿no? Que si llegaban al infinito podía haber más raíces, por más que la función no las tenga, que si llegaban al infinito 2 podía ser igual a 0. Y esto que empezó a hablar del límite, ellos recién vieron lo que era el límite de una manera
más intuitiva en esta secuencia. Hasta ahora no habían trabajado límites, y la idea de límite acá en esta secuencia la tomamos como una idea de tendencia, o como una escritura, en vez de poner X tiende a tanto, Y tiende a tanto, empezamos a formalizar eso con la escritura del límite, pero lo tomaban como una idea de tendencia. Bueno, el infinito apareció varias veces en el episodio y se tomó de distintas maneras, ¿no? Como una cantidad, como un lugar al que se podía llegar, como un número, si es infinito, entonces es 0, pero estuvo bueno para ver qué interpretaciones tenían acá los chicos sobre esto. Una última cosa que quería comentar es más que nada sobre el trabajo con el software acá en este grupo. Para nosotros fue la primera vez, decía, que trabajamos con computadoras, y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Muchas veces no tenemos esa posibilidad. Acá en esta escuela teníamos la posibilidad de hacerlo porque teníamos una cada 2, podíamos dar una por persona, pero la verdad es que nos resultaba mejor que puedan debatir en los grupos. Y algo que estuvo bueno de estar trabajando con este software es que nos permitió analizar a esta familia de funciones mediante el uso de parámetros, en lugar de trabajar a una particular como solemos hacer cuando trabajamos con lápiz y papel. Esto de estar moviendo parámetros les permitía ver lo que variaba y lo que permanecía en cada una de estas familias de funciones, y que también podían ver al mismo tiempo tanto el registro algebraico como el gráfico. Entonces, cuando ellos ubicaban un punto y lo movían sobre la función, también estaban viendo al mismo tiempo qué es lo que pasaba en la ventana algebraica, ¿no? Cómo cambiaban las coordenadas. Podían ver estas tendencias, esto de si se aproxima a 0 o no, lo podían ver moviendo el punto, haciendo zoom. Y algunas limitaciones del programa tenían que ver más que nada con el carácter finito, ¿no? Nosotros cuando les pedimos que ubiquen ese punto 100, h de 100 y menos 200, h menos 200 en GeoGebra, nuestra intención había sido que al ubicar esos dos puntos, GeoGebra les iba a mostrar automáticamente que las coordenadas eran 0. Y eso tenía que ver con que si uno no configura GeoGebra para que te muestre hasta 15 decimales, te redondea en 2. Entonces, una de las cosas que después charlamos con este grupo es que ellos podían extender hasta 15 decimales y ver que en realidad no les estaba dando 0. Pero por más que lo extiendan a 15 decimales, tiene un límite GeoGebra, ¿no? Entonces, en algún momento les iba a dar 0 si seguían moviendo ese punto. Y eso tiene que ver con este carácter finito que tiene el programa. Lo mismo que les va a pasar cuando usen una calculadora en el aula, ¿no? O sea, hay algo que me parece que está bueno trabajar acá, que es esa mirada crítica sobre lo que tienen estas herramientas y estos aportes que van a generar a la clase. Y así como aproxima tanto gráficamente, también lo hace numéricamente, ¿no? Esto de lo que vemos en la parte decimal también pasa en el gráfico. A veces ponían un punto y parece que estaba sobre el eje X y en realidad no pasaba eso. Pero bueno, fue la verdad una experiencia muy linda, nos gustó mucho trabajar esta secuencia y sobre todo esto, ¿no? Tanto lo nuevo de estar trabajando con un programa en la clase, con un software, como tener un acceso al gráfico tan rápido. Para nosotros fue algo nuevo, pero fue una experiencia muy linda. Así que con esto de acá voy a cerrar. Muchas gracias. Gracias, Ceci, a vos, Ceci M. Bueno, si tienen preguntas, anótenlas en el chat o en una hojita. Ahí alguien está aplaudiendo con una manito virtual. Y le damos paso ahora a Ceci Pineda, que va a saltar de año y de tema. Buenas a todos y a todas. Bueno, voy a compartir.
Bueno, acá ¿se ve bien? Sí. Sí, Bueno, perfecto. gracias. Bueno, mi trabajo tiene que ver con las escrituras en el aula. ¿Sí? El título de mi trabajo es Las escrituras en el tratamiento de una ecuación, herramientas de apoyo en etapas de lectura y producción de procedimientos. Bueno, comenzando un poquito con esto. Bueno, empiezo contando un poquito algo medio parecido a lo que dijo Ceci, que siempre comenzamos pensando con otros. O sea, en la propuesta siempre es trabajando sobre, con un grupo de trabajo para armar el diseño de planificación que después llevamos al aula para hacer nuestro análisis de eso. En esa producción colectiva, en este caso estuve acompañada con Inés Zuccarelli y con Luciano Fajes, éramos 3, trabajando en un diseño de planificación para llevar a un aula de segundo año de la escuela secundaria de Cava, pensando que después de esa planificación, de ahí van a surgir los trabajos de cada uno de nosotros. Ese trabajo final que les contaba Carmen. Después, en una segunda etapa, una vez que ya sucedió la puesta en aula de esos problemas, el análisis de esos episodios que fueron surgiendo, allí estuve acompañada con la tutora, que es Valeria Borsal. Así que como que siempre estuve pensando con otros. Eso es algo como que me parece importante como a destacar en todo lo que es el trabajo. Y en esta separación que estoy haciendo, bueno, les quería contar, bueno, entonces que había como hay 2 etapas, ¿no? Una primera etapa de preparación, de planificación, de investigación sobre aquello que queríamos enseñar, y en este caso fue un trabajo con ecuaciones lineales. Y una segunda etapa que va a ser la etapa de análisis, ¿no? Entonces en esta primera etapa de planificación, lo que teníamos que planificar era sobre ecuaciones. Entonces, en principio, como que un primer paso de estudio, fue pensar qué tipo de definición, si se quiere, de ecuaciones queríamos que circulen en el aula, y de todos estos estudios que nosotros íbamos haciendo a lo largo de toda la especialización, íbamos con esto, ¿no? Con esto la idea de considerar una ecuación como una condición que se impone entre 2 expresiones con variables. Los valores de la variable para las cuales la condición se cumple formarán el conjunto solución. Como que desde el vamos ya empezamos con eso. Y marqué esto de la condición, ¿no? Porque es lo que nosotros queremos ir estudiando, ¿no? Porque siempre que tengamos una ecuación vamos a tener una condición. Y en base a eso, pensamos, bueno, pero que lo que estamos queriendo enseñar, o la tarea para el quien está aprendiendo, además de saber eso, tendría que contar con algunas otras prácticas. Por ejemplo, tiene que saber, para si quiere llevar al conjunto de solución, contar con transformaciones, conocer esas transformaciones y saber qué transformaciones son aquellas que conservan la equivalencia. Lo que uno hace, ¿no? Con una ecuación tratando de resolverla. Bueno, pero además de todo eso, nosotros vemos que para llegar a ese estudio de las transformaciones, sobre las expresiones, tendríamos que tener como una instancia previa de estudio de cómo se presentan esas expresiones algebraicas, de lectura de esas expresiones algebraicas, del estudio de cómo se transforma una expresión para leer información. Y todo esto es lo que para nosotros, en todo nuestro estudio, conforma lo que es el trabajo algebraico. O sea, no es tan solo pensar en las ecuaciones como lo resuelvo y ya está, voy a ir para el estudio de cómo resolver una ecuación, sino también todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas primeras tareas sobre expresiones algebraicas van a ayudar a entender un poco más cuáles son esas transformaciones y también van a ayudar a llegar al concepto de ecuación. Desde ese punto de arranque, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para armar una planificación para llegar a estas ideas de ecuaciones? Y ahí arrancamos. Entonces,
pensamos, bueno, entonces, ¿qué pasaba con el aula, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que sí estaban en el aula y que teníamos ahí disponible para empezar a trabajar? Estos chicos, estas chicas de este curso de Inés, habían trabajado con expresiones algebraicas. ¿Sí? Habían visto la idea de variable, habían trabajado con lectura de expresiones, con ejercicios tenían que ver con transformaciones, con construir algunas expresiones algebraicas, vía fórmulas para contar. Habían llegado a la noción de equivalencias de expresiones, habían construido la idea de que si yo tengo una expresión, se puede transformar en otra, y las equivalencias hacían que si llego o sea, la idea de equivalencia tenía como dos partes, ¿no? Una de si yo puedo transformar una expresión en otra, serían equivalentes, y si yo las evalúo, para cualquier valor de la variable, dan resultados iguales. Entonces, con estas ideas teníamos como un trabajo previo que era muy rico para ser aprovechado respecto a las expresiones algebraicas. Por otro lado, habían empezado a trabajar sobre funciones de variación uniforme. Habían trabajado sobre problemas en contexto, funciones usando diferentes tipos de registro de representación, que tenían que ver con tablas, con gráficos, con fórmulas, construirlas, las ideas de variable dependiente, independiente. Habían construido tareas como la lectura de imágenes y de preimágenes desde los gráficos, desde las tablas, desde las fórmulas. Con todo esto, también tenían construido la idea de cómo construyo una función lineal con algunos datos. ¿Sí? La construcción, la lectura de esas fórmulas era un insumo que era demasiado bueno como para poder arrancar con funciones lineales desde esta línea. Entonces, en este caso en particular, como contamos con esto, dijimos, bueno, es un buen punto de arranque empezar ecuaciones desde función lineal, que era lo que venían trabajando y que tenían como más fresco los chicos. Entonces, por ese motivo, la propuesta que armamos tenía que ver con esto. Fuimos a buscar libros, problemas que nos acerquen a esto, y entonces estaba la idea de, bueno, ¿qué es lo que vamos a querer que se construya en el aula, ¿no? ¿Qué vamos a querer estar trabajando? Entonces, por un lado, por lo que contabas hace rato, querías darles mucho hincapié a la idea de el igual de condición, ¿no? Como que la ecuación tenía como un primer paso que era la lectura de la condición, por eso puse este igual ahí con rojito, ¿sí? Esta definición que habíamos hablado de ecuaciones como una condición entre expresiones algebraicas, expresiones con variables. Y por otro lado, una segunda tarea que tenía que ver con el estudio de las resoluciones de una ecuación lineal. Y ahí hablo como un estudio de formas de resolución porque podrían ser varias. Acá puse 3, por ejemplo. La primera, que es un despeje, creo que es el que más conocemos todos, el que habitualmente se enseña. Por otro lado, un segundo, que es el que acá estoy poniendo, que tiene que ver esto de ir conservando, sumando los dos lados, restando los dos lados, con propiedades. Y un tercero, que involucra un desarme y una lectura de un lado y del otro. Y en este tercero es en el que nos vamos a enfocar. Nuestra propuesta quería estudiar los 3, ¿no? O sea, pero ¿en qué orden era? ¿Por dónde arrancar? Sabemos que este primero, el que mostrando primero, es como el que generalmente todos aprendemos y después como que ya automatizamos y nos es una herramienta muy eficaz para resolver ecuaciones. Pero también sabemos que oculta mucha información y que es muy mecánico sin otorgar un sentido a lo que uno está haciendo muchas veces. Como que estaba bueno para nosotros dar esa instancia de pensar un por qué de estas cosas valen, por qué esto vale, por qué funciona este despeje. Entonces, como que era un primer acercamiento a ecuaciones, queríamos ir por otro lado
en el cual les deje mejores condiciones para entender los otros métodos. Y entender que hay varios, que uno elige uno, pero en realidad podría ir por otros. Bueno, sigo. Entonces, para esta propuesta, lo que hicimos fue buscar algunos materiales, libros de texto, y nos encontramos con este. A ver si... No sé si se llega a ver, pero dice lo siguiente. En la ruta 38, en la provincia de Córdoba, pasa por Villa Yardino, La Falda y Cosquín. Un día parte un auto de Villa Yardino y una combi de La Falda, al mismo tiempo y con destino Cosquín. Ambos viajan a una velocidad constante. El auto a 66 km por hora y la combi a 42 km por hora. O sea, teníamos un problema, pero bueno, acá hay un esquema para poder entender un poquito más la situación, es que cuando teníamos un auto y una combi, se dirigían a Cosquín y partían de diferentes lugares. Con esto, les pedíamos un ítem A que decía: Germán se propuso encontrar las fórmulas de las dos funciones que expresan la distancia de cada vehículo a Villa Yardino, en kilómetros, en función del tiempo, en minutos. Decidí si es correcto lo que hizo para encontrar las fórmulas. Y aparece un procedimiento. No me voy a detener mucho en el procedimiento, pero en sí, el primer ítem, o sea, el ítem A, lo que hacía era como tratar de darle un sentido a la fórmula que después vamos a usar, ¿no? El A de X, esta fórmula a la que llega Germán, es una fórmula de una función que me da la distancia del auto a Villa Yardino en kilómetros, siendo X los minutos de haber partido. Misma idea con la fórmula del camión. O sea, este primer ítem A traía a los alumnos a entrar en esta tarea de producir una fórmula o entender cómo alguien produjo una fórmula a partir de una situación. Tareas que ya estaban acostumbrados de antes porque ya habían visto funciones lineales. O sea, era volver un poquito sobre esa idea y presentar estas fórmulas. Esto no, bueno, hubo bastantes discusiones respecto de cómo las construyó y lo que fuere, pero en realidad como que nosotros era como una introducción como para presentar primero el ítem B, que lo que propone es, me preguntaban si se encuentran los dos vehículos antes de llegar a Cosquín. Si respondiste que sí, ¿cuándo? Si respondiste que no, ¿por qué? Entonces, la idea acá era ir viendo que la idea del problema era un problema de encuentro, ¿no? El típico problema de encuentro, cuando dos autos se encuentran, en qué instante. Y fíjense que si uno toma este problema y alguien que ya sabe ecuaciones lo que hace es igualo las dos fórmulas y despejo X, ¿no? Pero fíjense que estos alumnos no tenían esas nociones disponibles. Entonces lo que hicieron fue ir, o sea, trabajando sobre lo que ellos sí tenían disponible, que era evaluar la función A para diferentes valores de X, para diferentes valores de los minutos, evaluar la función C y encontrar si en algún momento, para iguales valores de la variable X, las fórmulas daban lo mismo. Probando, llegaron a que sí se encontraban y encontraron el valor de los minutos que tenían que pasar para que las dos fórmulas dieran el mismo resultado. Entonces, bueno, con este primer problema ya entendían un poquito de dónde iba, de cómo iba, de qué cosas podían recuperar de lo que ya sabían de antes. Todo bien. Otra clase, presentamos un segundo problema. A ver si... Bueno, me está funcionando, parece. Ahí está. Bien, este segundo problema, que es donde me centré en mi episodio que voy a analizar, dice lo siguiente. Al mismo tiempo que parten los vehículos anteriores, sale un camión. La fórmula B de X igual a 0,5X más 8, calcula la distancia a la que se encuentra dicho camión respecto de Villa Yardino, en función del tiempo del viaje.
O sea, ahí me tengo un cachito para ver. Aparece una nueva fórmula construida como la que ya habíamos, como la que teníamos antes, ya me la dan a la fórmula, como antes, pero ahora lo que me están preguntando, lo que voy a hacer como tarea, ya no es la misma, exactamente la misma que teníamos antes, porque fíjense lo que pasa. Dice así: Valeria, la compañera de Germán, está intentando contestar a la pregunta: ¿en qué momento se encuentran el auto y el camión? Para eso comenzó planteando lo siguiente: 1,1x es igual a 0,5x más 8. Y después, bueno, escribió esto, este segundo renglón. La pregunta que tienen que contestar los estudiantes es: ¿cómo lo está pensando Valeria? ¿Crees que le servirá para encontrar el momento en que se encuentran el auto y el camión? No olvides justificar todas tus respuestas. Entonces, les cuento un poco la idea. La idea era que la ecuación apareciera como producción de un tercero, como de Valeria, que sería este personaje ficticio, que viene y plantea algo que ellos no habían planteado, porque fíjense que en el primer problema no les es necesario hacer esta igualación, escribirlo así, no tiene sentido. O sea, acá lo único que hacían era evaluar y fijarse cuándo los resultados daban iguales. Y tuvieron éxito y lo encontraron. Acá lo que le estamos pidiendo es que analicen la estrategia de otra persona, en que se fijen si eso le va a servir o no. Entonces ahí hubo como una pequeña discusión respecto de por qué no lo hizo como lo hicieron ellos, y ellos se pusieron a buscar, muchos de los grupos se pusieron a buscar como lo habían hecho en el problema 1, a querer encontrar esa respuesta evaluando, ¿no? El problema estaba de forma tal de que la respuesta al valor de X no era tan sencillo de hallar como en el problema 1. En el problema 1, evaluando, y acercándose, llegaban, con más o menos pasos, llegaban a encontrar el punto de encuentro, el valor de X para los cuales se encontraban. En este, elegimos los números de forma tal de que el valor de X que tenían que hallar era un número periódico. Y eso para dificultar un poco más esa estrategia y que vayan a esta tarea, ¿no? Bueno, y en esta tarea pasó lo siguiente. No entendían primero por qué lo había planteado, por qué plantear eso igual. Tampoco entendían por qué Valeria había escrito ese renglón, con qué necesidad, si era lo mismo, decían, si ya tenía, como que si tenía el 1,1x y abajo dice 0,5x más 0,6, ¿para qué lo escribe 2 veces? ¿Para qué escribe eso? Entonces, bueno, estaban ahí pensando en esa situación. Nuestra idea era tratar de que en ese ítem A se discuta un poco del por qué el igual. O sea, por qué a Valeria se le ocurrió igualar las dos fórmulas, la del auto y esta nueva, la del camión. Y en una segunda instancia, lo que queríamos era plantear un nuevo problema, que es cómo continuarían ustedes con la estrategia de Valeria. O sea, nuestra planificación era pensar primero el igual, discutir el igual, ver por qué ese igual es más o menos lo que lo que había pensado en el problema 1, el tema de que queríamos que las distancias sean iguales, pero no abrir la idea de todo lo demás. Y en el ítem B sería así ir a abordar a llegar a ver si pueden reconocer que en esa nueva estrategia de reescribir esa ecuación como otra equivalente, les ayuda a poder de ahí hacer una lectura de qué valor de X hacía que las fórmulas sean iguales. Bueno, entonces, en este primer problema, el primer problema lo sacamos de un libro, que es el libro que estoy citando acá, de hacer matemática. Hicimos algunas modificaciones respecto de los números, pero el problema 2 lo armamos nosotros tratando de que aparezcan estas ecuaciones, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido esta parte y tengamos presente esto, porque acá viene la parte del episodio. Nuestro episodio se va a centrar particularmente en todo lo que sucedió en torno al ítem, a ese problema 2, con el ítem B, con cómo continuaría la estrategia de Valeria.
Lo que me pasó a mí con esta planificación y después con lo que pasó en el aula, tenía que ver con el tema de las escrituras. En el grupo teníamos como mucha inquietud en saber cómo escribir, en planificar los parates de esa discusión para no ir apurados y tratar de fomentar esa lectura de expresiones. Entonces como que fue como muy pensando en diferentes parates. Y bueno, sucedieron cosas en el aula y les quería compartir un poquito de esas cosas que pasaron. Primer cuestión. En el aula, en el momento colectivo, después de haber trabajado en los grupos, se planteó esto, ¿no? Que, bueno, el primer renglón hablaba de, o sea, lo que está escrito en rojo sería, bueno, Valeria tiene razón, decía, acá está la fórmula del auto, acá está la fórmula del camión, así que teníamos como la distancia que indica esta fórmula del camión, la distancia que indica la fórmula del auto. Yo quería que las distancias sean iguales, todo bien decían algunos, sí quiso eso, es eso. Pero otras personas decían que no, que en realidad hay algo que está escrito mal, y tiene que ver con que esas expresiones no podían ser iguales. Como que había una fuerte postura de algunas estudiantes diciendo que Valeria se equivocó en el símbolo que usó. Y eso tenía que ver con que las expresiones, decía ella, no son equivalentes. O sea, lo que estaba mirando la alumna era que 0,1x, 1,1x no era equivalente a 0,5x más 8. Entonces, poner un igual en el medio estaba mal. Sin embargo, los otros compañeros decían, bueno, la intención en realidad que tenía Valeria era buscar que las fórmulas den iguales, y por eso puso el igual. Esa discusión estuvo buena porque esa postura de por qué el igual ahí, nosotros lo habíamos planificado justamente, pensar en ese igual y ponerlo en discusión y ponerlo como pregunta, ¿sí? Entonces como diciendo, bueno, en realidad es una condición, queríamos llegar a esa idea, ¿no? Y queríamos que ese símbolo sea como un símbolo de pregunta, me pregunto cuándo son iguales. Porque yo después quiero saber para qué valor de X esas distancias eran las mismas. Entonces, una alumna decía, bueno, que en realidad no hay que preguntarse porque ya sabemos que no son iguales, porque fuertemente decía otra vez, ¿no? De que las expresiones no eran equivalentes. Entonces, bueno, surgió esta idea de cambiar el símbolo, o adecuarlo, y aparece este igual asterisco. Este igual asterisco se definió en la clase, y lo que quería decir era que a veces iban a ser iguales las expresiones, para algún valor de la variable. Valeria se pregunta, ¿cuándo? Y entonces ahí aparece este símbolo. Me pareció que estaba bueno decirlo brevemente, si bien no me voy a meter muy profundo con eso, pero está bueno, es algo que surgió en la clase y tiene que ver con las escrituras, así que también lo traigo. Y bueno, apareció esto de acá en el ítem A. Entonces discutimos respecto de ese igual. Después hubo otras cuestiones, por ejemplo, de que el segundo renglón que aparecía era lo mismo que el primero, porque solamente había desglosado ese 1,1x, y esa equivalencia era algo que no les causó ninguna dificultad o inquietud. Entendían, o sea, y la veían bien por todo esto que decíamos antes, ¿no? Del trabajo que ya tenían previo respecto a expresiones equivalentes. Bien, sigo. Y ahora me tengo un cachito más, y ahora sí vengo al episodio. El ítem B preguntaba si la estrategia de Valeria se podía continuar. Entonces, cuando estaban charlando el ítem A, algunos estudiantes ya fueron por eso, o sea, fueron diciendo, además de mirar el primer renglón y el segundo, miraron un poquito más. Así que les voy a compartir un poquito de qué es lo que fueron diciendo estos estudiantes. Lo leo. Decía la profesora:
Lo que decía Facu es entonces, esto y esto son lo mismo. Así dijiste, Facu, ¿no? ¿Con eso están de acuerdo? Dice señalando los dos renglones. O sea, ahí Facu estaba hablando de la equivalencia. Él veía que estos dos renglones decían lo mismo. O sea, nuestro problema es entender qué quiso decir Valeria con alguno de estos dos renglones. O sea, este y este, dijo Facu, es lo mismo. Y escribe en el pizarrón una flecha que vincula los dos renglones y la frase es lo mismo, la que vimos hace rato, ¿no? El que esto y esto son lo mismo. ¿Qué habrá querido decir Valeria con eso, Lari? Le pregunta la alumna. Y Lara agarra la posta y dice lo siguiente. Nosotras pensamos que en el primer renglón lo que quiso decir era como que lo que quería averiguar, como si fuese una fórmula de lo que estaba buscando. Ella estaba buscando reemplazar a X, reemplazando a X por el mismo valor. Den lo mismo. Entonces entendimos que en el primer renglón quería decir eso. Pero nos pasó algo con el segundo, porque entendimos que eran cosas equivalentes, pero no entendimos para qué lo quería hacer. Porque al ser lo mismo era como un paso intermedio. O sea, alguna razón tendría, pero no encontramos cuál. O sea, entendía que por qué se había desarmado, pero no sabía para qué. Entonces la profesora le dice, bueno, nos queda como pregunta, ¿no? ¿Por qué Valeria se le ocurre desarmar ese numerito así? Sigo. Me molesta el... Después dice, Sofi, nosotras pensamos que tal vez fue porque tenía el 0,5 por X y 0,5 por X en las dos, entonces tal vez se le hacía más fácil. O sea, como Sofi estaba identificando que ese desarme no era por cualquier cosa. La profesora dice, por ahí viene, puede ser. Dice, queriendo no abrir por el momento este debate. Lo que me interesa discutir a mí es por qué plantea la primera cuenta. Es medio raro porque pones igual ahí. O sea, la profe estaba queriendo tratar de identificar por qué el igual y las chicas ya estaban yendo por más. O sea, por qué el 0,5, por qué el desarme, ¿no? Lara, porque quiere que le den lo mismo, quiere que los resultados sean iguales. Un alumno dice, no sé si quiere que le dé lo mismo. Y Lara le dice, sí, quiere que le dé lo mismo, para que quiere saber que se van a juntar. Si no quisiera que le dé lo mismo, dice. Y entonces se empiezan a discutir, ¿no? Entonces estaban ahí discutiendo y una alumna pide la palabra. La profesora le dice, mira, Mirena, se llama la chica. No, es más fácil tal vez, porque si ella logra que el 0,6 por X le dé 8, la cuenta da lo mismo, entonces sabemos que el número le va a dar igual. Lara le dice, lo que pasa es que no puede cambiar, o sea, como son la misma variable, a menos que justo coincida el número, que 0,5 esté bien para esa cuenta, y que justo el 0,6 X de 8, hay pocas probabilidades de que pase justo eso. Mirena dice, no, porque si ella busca que el 0,6 por X le dé 8, el otro número por que le dé 8, o sea, ponerle que es 2. Si ella logra que 0,6 por 2 le dé 8, 0,5 por 2 va a ser igual. O sea, lo que está diciendo Mirena está leyendo las expresiones, no sé si lo siguen, pero lo que está diciendo es, por un lado es centrarse en que si yo averiguo el valor de X que me hace que 0,6 por X de 8, ya está, es como que reducir el problema porque los que quedaban, el 0,5X de cada lado, para el mismo valor de la variable, iban a conservar, o sea, iba a dar lo mismo. Lara todavía no estaba viendo eso, entonces ahí empieza esa discusión. Traje esto porque es como medio la intro respecto de la profesora, bueno, y en esa instancia de la clase queríamos charlar sobre el igual o sea, del ítem A, no estábamos trabajando sobre el ítem B todavía, pero ya empezaba a circular esta idea, y entonces ahí se lanza como la pregunta de, bueno, ¿cómo continuaría la estrategia? Y los mandamos a todos los grupos a pensarlo. O sea, como frenando esta discusión y empezar a pensarlo, porque hay algunos grupos que todavía no lo habían pensado. Entonces seguíamos. Bien.
Acá lo que traje entonces fue el pizarrón de la discusión posterior. Entonces volvemos, acuérdense, Mirena tenía esta idea, se fue a trabajar al grupo y vuelve en la puesta en común, después de trabajar de los pequeños grupos, pensando en cómo continuaría la estrategia de Valeria, vuelven a un segundo momento colectivo de la clase y pasa lo siguiente. Dice la profesora: estábamos seguras, dijo Mirena, que esto, para cualquier valor que tome la variable, daba lo mismo que esto. ¿Por qué? Dijo, señalando el pizarrón con cada esto y los términos 0,5x del segundo renglón. O sea, fíjense las marcas que va haciendo, imagínense cómo va construyendo el pizarrón. Joaco, es lo mismo, haces la cuenta, lo que importa es que lo que agregás después. El primer término es igual en las dos variables, que es el 0,5 por x, dice Mirena. La profesora ordenando dice, está bien, este término con este. Sigue diciendo la explicación de Mirena desde el pizarrón. Y marca los 0,5x que señala la alumna desde su banco. Marcando, mientras la alumna va diciendo, la profe va marcando lo que va diciendo. Y Mirena sigue, bueno, entonces son iguales, con cualquier número te va a dar lo mismo. Y después lo que importa es la otra parte con lo demás. Esa es la diferencia que va a haber. Y si logramos que, y Joaco dice, que 0,6 te dé 8, eso, que 0,6 te dé 8, ahí va a llegar a ser igual toda la cuenta. Entonces no va a dar igual. Y Facundo, entendiendo la idea, dice, bueno, es una genia como lo pensó Valeria. Ahora se le complicó. Como pensando en, bueno, ahora lo que hay que pensar, la nueva tarea sería 0,6 por x, ¿cuándo da 8? En este intercambio la profe dice, bueno, mientras la profesora iba pasando todo esto, iba haciendo como marcas en el pizarrón. Entonces, iba haciendo estas marcas que ahora, acá en este registro chiquitito, muestra algunas de esas marcas, las marquitas de los 0,5, cuando escribió la frase, pero hay otras marcas que a lo largo de ir conversando con todo lo que iban diciendo en el aula, se iban produciendo. Y en esto, es a lo que yo llamo estas escrituras auxiliares, es donde me voy a detener. La idea de hablar con estas expresiones y de ir mirando y haciendo marcas, referencias acerca de qué es lo que miro, qué es lo que estoy leyendo, acá tienen como diferentes roles, ¿no? Porque no hay algunas que son marcas como para señalar y fijar, bueno, que miremos todo lo mismo, pero hay otras marcas o frases que ya aportan otras cosas. Entonces yo como que separé en un estudio diciendo, bueno, algunos son rastros de lectura, hay marcas, hay flechas, o las frases son iguales para cualquier valor o las variables son iguales. Hay otros rastros como de reflexiones, de conviene descomponer así porque logra tener dos términos iguales, o de intenciones, busca para qué valor de x se cumple. O sea, en estas frases, lo que está tratando de informar la docente, o recuperando de lo que pasó en el debate colectivo, es tratando un poquito de dejar rastros de eso que se está charlando, de eso que se está debatiendo. Fíjense que despojado de todas esas marcas y de todas esas frases, poca información queda. Entonces me parecía como súper potente en esta instancia. Nosotros en la planificación pensamos como en ir súper despacio con eso porque queríamos fomentar estas lecturas. Pero está re bueno esto que terminó siendo la docente de escribirlo con colores, tratar de ir viendo y fijando un poco qué es lo que estamos mirando. En una segunda instancia lo que hizo fue pensar que en 0,5, como lo que estamos mirando solamente era 0,6x y 8, escribir esto que está acá en el costadito de la imagen, 0,6x igual asterisco 8, que tenía que ver con esto de, bueno, en realidad lo que yo estoy queriendo buscar es para qué valor de la variable la cuenta me da 8, y los chicos no necesariamente escribían esto, sabían lo que había que buscar, pero lo que hizo ella fue aportar un poco de escritura convencional, ¿no? Del paso que seguiría de la ecuación, y después esto como oralmente fueron diciendo qué cuenta habría que hacer para saber si va a haber algún valor de x que haga que esto funcione.
Lo encontraron y resolvieron el problema. Pero me detengo acá como para mirar un poquito esto de las escrituras que acompañan a esas explicaciones. Y que esas escrituras pueden tener diferentes roles y que son intencionales, porque tienen una intencionalidad didáctica detrás. En las producciones de los alumnos, estas escrituras fueron apareciendo, pero en diferente orden. Como que el pizarrón no venía tal cual lo que decía, sino que aparecían, por ejemplo, esta. Por ejemplo, en la producción de Joaco, uno de los estudiantes, a mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, es que en los 0,5, no sé si están viendo, o sea, primero que él ya sabía de otra cuenta que había hecho, que el 13,3 periódico era el que funcionaba y que daba 8, y después de mirar y pasar de todo esto que pasó en el pizarrón, recuperó algunas cuestiones, pero no les escribió tal cual como estaban en el pizarrón. Por ejemplo, el 0,5 y el 0,5 les puso un igual, como que en el que son iguales, porque son tal cual lo mismo. En cambio, en el 0,6x y en el 8 le puso un igual asterisco, es igual de condición. Parecía súper interesante esto. Y, un poquito para atrás. Y la idea de, bueno, lo leo lo que dice acá como su frasecita de, conviene descomponer así porque logra tener dos términos que son iguales. Entonces hay que hacer 0,6x y 8 sean iguales, porque con este x son iguales. Y ahí sí escribe lo que está tal cual en el pizarrón. Me pareció como, así como esta, bueno, fui recorriendo diferentes escrituras de los estudiantes y cómo fueron ellos tratando de recuperar un poco qué es lo que se decía y qué de esas escrituras iban apareciendo también en sus carpetas. Entonces yo me preguntaba, escribir para qué, ¿no? En el aula, escribir para comunicar, para fijar ideas. En mi trabajo de investigación estuve mirando, recorriendo diferentes textos que hablaban sobre las escrituras. En principio, por ejemplo, con palabras de Duval, que hablaba de estas representaciones. Codificar las representaciones visuales con letras o marcas ayuda a explicar los puntos de anclaje del discurso matemático entre varias posibles organizaciones y frases. O sea, las marcas, las frases. También, Etchemendy y Silverman nos dicen que se hacen necesarias formas de adecuar esas representaciones, como un intento de controlar lo que los demás podrían interpretar. O sea, unas escrituras despojadas de nuevas escrituras auxiliares podrían derivar en diferentes interpretaciones, ¿no? En este caso queríamos como acercar un poco la idea de ecuación y estas notaciones que aparecían como notaciones auxiliares, para nosotros vienen a adecuar, o para mí vienen a adecuar, una representación, la escritura algebraica, tratando de buscar entre la comunidad, o sea, en el aula, una interpretación común y unificada, no tan solo de la condición, o sea, no tan solo del igual de la ecuación, sino también del tratamiento que se va haciendo, o el que se va realizando, ¿no? Los pasos de resolución de la ecuación. Por otro lado, Sadowski dice que nos plantea que la exigencia de interpretar una cierta representación semiótica requiere desentrañar las relaciones implicadas en la misma, lo cual da lugar a la producción de conocimientos. Podemos identificar cómo las representaciones auxiliares podrían hacer explícitas estas relaciones. O sea, con representación semiótica nos estamos refiriendo como a todo lo que está escrito en esas ecuaciones, y estas representaciones auxiliares tratan de hacer visibles, ¿no? Es mucho de pensar que de todo eso que está oculto en el camino de resolución de una ecuación, en una primera instancia puede tratar de ser como un objeto de estudio y ponerse a pensar en analizarlos, en pensar en esos pasos, darles una interpretación posible, ir construyéndolo de a poco. Las reflexiones finales de mi trabajo tenían que ver un poco con, primero, con que hay conocimientos construidos que ayudan a avanzar sobre los asuntos nuevos, porque dan pie a hacerse nuevas preguntas. Por ejemplo, en este caso teníamos muchas ideas de expresiones equivalentes rondando en el aula,
que ayudaron a hacerse preguntas de por qué el igual, por qué no son equivalentes. O sea, por ejemplo, en ese sentido estuvo bueno contar, saber qué es lo que los chicos manejaban, dominaban o tenían algún conocimiento como para poder avanzar sobre estas nuevas ideas de ecuaciones. En ese sentido, pensar en las ecuaciones y todos los asuntos que hay detrás de estudiar ecuaciones, que no están solo el despeje, sino también es la condición de igualdad y es un montón de otras cosas más. Tratar de ir desarmando un poquito eso como para poder entender y ver por dónde entrarle me parece súper importante. Por otro lado, bueno, esto de las escrituras, de la elaboración colaborativa con la profe, soportando, ayudando, dando precisión acerca de lo que se va debatiendo, haciendo una síntesis y tratando de destacar ideas bien concretas y dar el espacio a preguntar cómo lo anoto y tomar palabras a veces textuales de los estudiantes para llevarlas al pizarrón y que todos estemos entendiendo un poquito más qué es lo que se está leyendo. Estas escrituras auxiliares en el tratamiento particular de una ecuación acompañan estos primeros análisis que se hace y el porqué de estas decisiones. Bueno, acá las escrituras auxiliares, particularmente en el tratamiento de la ecuación, vienen a acompañar a otras escrituras, ¿no? Lo que ya venía diciendo antes, ¿no? Esto de cuando uno hace el tratamiento de una ecuación, oculta algunos pasos o algunas decisiones que está bueno en unas primeras instancias hacerlas visibles. También pensar que hay un espacio privado, que estudio, donde uno ensaya cómo escribir, ¿no? Uno no esperaría que en unas primeras instancias los estudiantes escribieran todo, porque van a escribir lo que les haga falta, lo que es necesario, pero está bueno que en una instancia de colaboración en el pizarrón esté el aporte de todos. Después el chico o el estudiante o la estudiante verá qué es lo que le sirve y cómo lo adecúa a lo que él entiende o lo que es provechoso. Creo que tenemos que fomentar esas tareas de tomar registro de lo que me sirve, lo que me aporta. Y también pensar en la provisoriedad de lo necesario. O sea, en que nosotros pensamos, bueno, que en estas primeras instancias traer esas escrituras auxiliares ayudan y dan sostén a esos pasos, a entender un poco esos pasos de tratamiento de una ecuación, pero que a la larga se van a ir van a dejar de ser necesarios porque uno ya va entendiendo un poquito más y va a tratar de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? De que cuando uno resuelve una ecuación se olvida por un momento de eso y va y lo pone en automático y lo trabaja, ¿no? Pero para eso como que está bueno hacer una instancia previa, o sea, por eso decimos que es provisorio, porque hay una instancia previa que lo necesito, pero en algún momento ya va a dejar de ser necesario tenerlo, como ahí. Bueno, y hasta aquí llegamos. Eso es todo, un pequeño resumencito de algo de lo que estuve ahí pensando. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Cecilia. Dijeron tantas cosas que creo que hay que tenerse un momento para pensar un poco, ¿no? Y por ahí abrir el espacio de preguntas. En el chat no hay. Yo tengo una. ¿Puedo hacerla? Me preguntaba ese igual asterisco. ¿Cuándo iba a dejar el asterisco? Si nos contás algo, ¿cómo pudieron dejar el asterisco esos chicos? El asterisco vivió y fue mutando. Yo quise ir a hacer un rastreo, ¿no? De qué pasaba con eso, porque también fue toda una inquietud, ¿no? De si el asterisco cuánto tiempo vivía en el aula. Creo que en esa clase duró bastante. De hecho, en uno de los pizarrones, como que la docente vuelve y pregunta, ¿este igual de qué es? ¿Es un igual común? Y no, en el 0,6 por x igual a 8, decíamos, no, es un igual asterisco, ahí no son iguales, porque los chicos decían, bueno, no es un igual de equivalencia. Seguían con eso. Se fue sosteniendo a lo largo de algunas clases y después, mágicamente, veías las producciones de clases posteriores y ya no estaba. Lo que sí puedes ir rastreando fue que había otras marcas
de esto de flechas y escrituras de decir qué es lo que estaba haciendo, pero el igual asterisco ya después ya no estuvo más. En el chat aparecen muy buen trabajo, muy claras ambas exposiciones, gracias. Por ahora preguntas no, pero sí mensajitos. Hola, buenas noches. Yo para poder hablar creo que tengo que apagar mi cámara por internet, pero bueno, me ¿Quién concentro en es? el segundo trabajo. Paola. Paula. A ver, intento prender la cámara para que me vean. Si se corta, apago la cámara. Dale. No, me quedé pensando en este segundo trabajo, bueno, en todo el recorrido previo, ¿no? Y cuando veía las pizarras, se notaban esas marcas que decía la profe, y me quedaba pensando en eso, ¿no? En cómo esto que nosotros hacemos en el aula después quedan en los chicos, y que de repente después, cuando ella veía que los chicos ponían flechitas y todas esas lecturas y todas esas transformaciones que iban haciendo los chicos de una actividad a otra, quedaban. Entonces me quedo pensando en esa gestión de clase que hicieron ustedes, de cuántas clases fueron en total. La pregunta sería esa: ¿cuántas clases fueron Se cortó. en total y cómo fueron cerrando ese camino? No me acuerdo cuántas clases fueron en total. Esta que estuve presentando ahora es una misma clase, donde pasó todo esto. Cómo siguió estas ideas fue como después, obviamente con nuevos números, con nuevas descomposiciones, como que esto se fue afianzando, si se quiere, la técnica de desarme y lectura, de ver cuándo es más conveniente que otro. En otra ocasión, había una pregunta que estaba buena, que era de por qué se le ocurrió descomponer así. Eso es algo que vivió a lo largo de varias clases, y en algún momento también se puso en discusión otros métodos de resolución de ecuación. O sea, no tan solo este, y después en las escrituras de los alumnos había un mix del desarmar y despejar, que estaba bueno también porque era como un mix de diferentes estrategias para hacer el tratamiento de las ecuaciones. Hay una Y algo intervención que... en... Ah, Perdón, no, creí y que otra habías cosita que quería decir respecto de las marcas que se fueron apareciendo en el pizarrón. Muchas de esas marcas o de esos parates, nosotros en la planificación o en la etapa previa, ¿no? Fueron como pensando o sea, como que desarmamos un poco el tema de la ecuación que hay acá detrás, ¿no? Como que pensamos, bueno, acá está el asunto de desarme, acá está el igual, acá, como tratando de ir viendo diferentes parates que nos ayudaron un montón a entender que hay muchas cosas para mirar. Y bueno, y ahí esa necesidad de escribir o de hacer esos parates para hacer la lectura en conjunto, ¿no? Y que todos estemos leyendo lo mismo. ¿Listo? Porque Sí, quería sí. decir que hay una intervención en el chat que le voy a pedir a Rosa Cruz que la aclare un poquitito, porque dice, si quisiera preguntar, si pueden, no, ya entendí, sí, quisiera preguntar si pueden compartirnos las presentaciones. Estuve haciendo unas cuantas anotaciones y siento que me faltaron varias cosas para tomar nota. Entiendo que lo que está pidiendo es si pueden compartir los PowerPoint, ¿no? Por otro lado, les cuento que los trabajos finales, después de un tiempito donde las estudiantes que defienden su trabajo final, por ahí le hacen algunos ajustes, van a parar a la biblioteca. La biblioteca de UNIPE tiene un repositorio de los trabajos finales, pasado algún tiempito de la defensa. El de Ceci Pineda todavía no está, pero el de Cecilia Montes de Oca quiero creer que sí. Así que si quieren ver el trabajo final entero, que son unas cuantas páginas, pueden acceder desde la biblioteca de UNIPE, que no sé cómo.
se accede no siendo estudiante de UNIPE, pero supongo que hay alguna manera de acceder. Ahora hay otra pregunta de Teo, que dice, no tengo micrófono. Ay, se me va Teo, esperen, se me fue porque hay otras preguntas más. Teo, no tengo micrófono y pregunto por texto acá. Con respecto a la primera presentación, el uso de GeoGebra, supongo que las funciones f y g que probaron cada estudiante o cada par son diferentes. Me pregunto cómo se hace la puesta en común después de todo. En computadora del profesor, pizarrón. Con respecto a las funciones f y g, el tema es que como estaban trabajando con parámetros, lo que analizaban un poco no era cada función f y g, sino más que nada la función h, ¿no? A ese cociente entre esas dos funciones, y lo que trataban de visualizar es, por lo menos me imagino que es sobre la actividad 3, que es la primera con GeoGebra. Ahí lo que trataban de ver es qué pasaba cuando variaban la raíz de cada una de esas rectas, o sea, cómo se modificaba la función h. O sea, esas funciones f y g muchas veces las ocultaban también. Y después lo que hicimos, fuimos probando distintas cosas para la puesta en común. Lo que tenían estas aulas es que había un proyector. Entonces, a veces pasaban ellos con su computadora, cada grupo, y proyectaban y explicaban lo que habían hecho. Otras veces era desde la computadora del profesor. Sí, lo que nos quedó como pregunta, o lo que nos gustaría seguir pensando, es el tema de la toma de apuntes, ¿no? Cuando se trabaja tanto con computadora, porque había mucha cosa de tomar apuntes como conclusiones, pero todo el trabajo de exploración es más difícil de registrar. Entonces, ahí también pensamos distintas cosas como, bueno, que guarden los archivos de GeoGebra, que hagan una captura de pantalla. Pasa que ya cuando hacían una captura de pantalla, lo que estaban registrando era algo estático, cuando en realidad habían estado probando esto con un montón de funciones al variar los parámetros. Pero las puestas en común más que nada se hacían ahí en el proyector, así podían ver todos los estudiantes lo que hacían. Teo, esta respuesta te responde. Claro, gracias. Pensé que iban cambiando f y g viendo los resultados que aparecían. Ahí Vale está con la mano levantada. Ah, Borsani, hable. Sí. Bueno, primero, nada, felicitar a las dos. Solo escuché a Ceci Pineda porque llegué y aterricé sobre la hora. Ceci Montes de Oca, ya te había escuchado, así que nada, el laburo de las dos está buenísimo. Solo escuché la presentación de Ceci, pero en esto que preguntaba Teo y en tu respuesta, Ceci, y vinculándolo con el trabajo de la otra Ceci, o sea, articulando las ideas de la Cecis, pensaba esto que Ceci Pineda valoraba, esas marcas, ¿no? Esas marcas que informan, esas marcas que le dan sentido, esas marcas que sostienen, esas marcas del docente. Digo, qué difícil en la compu, ¿no? Con lo que vos traes, Ceci Montes de Oca, como en la compu el movimiento es recontrapotente, pero en esto de cómo ir dejando marcas, cómo ir dejando pautas, cómo ir fijando y que esas marcas sean soporte para lo que sigue, se te va más de las manos, ¿no? Digo, nada, tratando de vincular las dos ideas a partir de esos pizarrones en donde hay mucha marca del docente ayudando a escribir precisamente, como en lo otro, que es bien exploratorio y es hiperpotente. Si uno quiere dejar una marca, acentuado algo, se hace mucho más volátil y difícil. Hay que empezar
Ceci Montes de Oca lo decía, ¿no? Queda como pendiente un poco de estudiar. Es una reflexión, no era una pregunta, pero se me conectaron como esas dos ideas de las chicas. Bueno, nada, me Y callo. pareciera Chau, que chau. te sigo con lo que estás diciendo, Vale. Pareciera que en un trabajo donde los pibes laburan dinámicamente con GeoGebra, o sea, con familias de funciones y con muchos movimientos, se hace bastante imprescindible un trabajo como de memoria escrita, que por ahí capture momentos distintos, pero que recupere ese trabajo en un escrito que integre un poco las cosas, ¿no? Porque si no queda efectivamente mucha acción, mucha pantalla, y aunque uno guarde el archivo GeoGebra, cuando lo abrís está en un lugar. Para volver a recuperar todo, bueno, se puede volver para atrás, pero es re pesado eso. Y el archivo GeoGebra solo te muestra un momento, ¿no? Parece que un trabajo de memoria de los grupos, haciendo como una síntesis de lo que les pasó, lo que vieron, incluyendo capturas de pantalla, puede ser un recurso para guardar cosas que igual no tiene nada que ver con las marcas auxiliares de Ceci. Yo con respecto a las marcas auxiliares de Ceci me preguntaba, si uno pone en el pizarrón 11x igual a, no me acuerdo, 0,5x más 8 creo que era, si esos escritos que son auxiliares en realidad no son auxiliares. O sea, 11x más 0,5x, perdón, 11x igual a 0,5x más 8. Así solo. ¿Qué es? Yo escribo eso. No sé. ¿Es algo que está bien, que está mal? Esa marca auxiliar buscamos qué. ¿No sería parte del escrito, parte del objeto? ¿O buscamos qué? ¿O existirá un valor de X que cumpla? ¿O cuáles serán los X que cumplan? No sé, me pregunto, ¿eh? ¿Solamente la igualdad puesta ahí configura un objeto matemático completo, bien definido? Que son de diferentes, tienen diferentes intenciones, no son todas las marcas iguales. No te oigo, Algunas, sí, más fuerte. digo, como que no todas las marcas son iguales, no todas las marcas Sí, tienen las mismas intenciones. sí. Lo que sí digo de auxiliar, tal vez tiene que ver con que en el futuro, cuando uno resuelve una ecuación, no las conserva, no anda escribiendo frases todo el tiempo, Ok, pero y porque porque uno está va rápido. entendiendo, porque está entendiendo que como que está ocultando información, pero en realidad la está leyendo y está en tema de lo que está pasando, ¿no? Yo digo como auxiliares en el sentido de, en este momento están porque son necesarias, porque estoy completando lo que nos está diciendo, le estoy dando un sentido con esas expresiones vienen a Claro, completar claro. y a dar el sentido a lo que se está escribiendo. Es Mm. necesario porque el estudiante ve esa igualdad de expresiones y nada, obviamente le llama la atención, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué a Valeria se le va a ocurrir escribir esa igualdad? Yo resolví el problema dándole valores a X y ya estaba, o sea, no me era necesario. Entonces, en ese sentido, para mí son auxiliares. Algunas, bueno, lo que yo fui diciendo es como que en algunas, no todas tienen como el mismo sentido, como que en algunas sí Sí, aportan sí, más información y en otras son más de contar o de marcar qué es lo que estoy leyendo, que podría no estar marcado, ¿no? sí. No, sí, se entendió claramente y me pareció fantástico tu clasificación como de distinta intencionalidad de las escrituras que puso la docente, esas en particular, ¿no? Yo me preguntaba más acerca del objeto ecuación en sí, si no necesita un escrito, algo más que poner la igualdad de dos expresiones algebraicas, si no hace necesario poner el conjunto solución de, o puede ser con un verbo, busco el conjunto solución o sin verbo, pero el objeto que está identificando es solo con la igualdad o son las soluciones de la igualdad o los X que hacen cumplir la igualdad, no sé, pareciera que hay una parte de lenguaje con lenguaje natural que hay que agregarle, puede ser con cuantificadores o no decirlo, pero
para distinguir el igual con asterisco, justamente, para sacar el asterisco. No sé, bueno, igual, son cosas que me hizo pensar tu presentación, ¿eh? No es una pregunta, me la quedo pensando simplemente. Está bueno pensar de que una expresión semiótica, o sea, la escritura sin nada, Claro. ¿qué es para el estudiante Sí. esa escritura sin nada? Y si yo empiezo ¿Qué con una qué es escritura para sin uno? nada, ¿Y qué es para y vos? la única, claro, y si tengo esa escritura y la única tarea es despejar la X, ¿qué sentido tiene? O sea, ya de primero empezar desde ahí y después de la parte del tratamiento, todas las complejidades que tiene y llegar al valor de la X, si querés despejando o con cualquier tratamiento, ¿no? Pero llegando a un valor de la X, ¿qué información tengo? O sea, como que hay un montón de pasos que me estoy salteando y de instancias de pensar qué es lo que uno está haciendo, que están buenos que en la escuela secundaria les estemos dando ese lugar, porque después ya va a tener tiempo de ponerse a resolver 80.000 ecuaciones, pero como que es el momento de aprovechar esas instancias como para pensarlas y discutirlas. Claro, porque en el fondo está el hecho de entender que estás buscando si va a haber un valor que... Me paso ahora al TFI de la otra Cecilia, y esos estudiantes que al tratar de despejar la X, como vos decís, llegan a 0 igual 3 o 2 igual 3, 2 igual 3 creo. En un Sí, 0 primer igual momento, 2, es absurdo. 3 igual 2, 0 igual 2. 0 igual 2, y en algún momento lo ven como que uno es el valor de X y otro el de Y, la primera cosa. Y después esa cosa de dónde será que 0 es igual a 2, que me pareció fantástica lo que dijo Cecilia, ¿no? Como bueno, por ahí en algún lugar de la matemática, por ejemplo el infinito, 0 es igual a 2, pero hay que entender claramente que estás buscando valores que hagan igual esas dos cosas, y que llegar a ser igual 2 es decir, bueno, no hay ningún valor de X que me haga que ser igual 2. Hay que seguir manteniendo una frase que acompañe la igualdad, porque si no carece de sentido. Esa frase de estoy buscando valores, ¿para qué valores? ¿Para qué valor está la igualdad? Que no está escrito en el igual, son frases que uno le agrega, aunque sea en el discurso, y que le dan sentido a lo que está buscando, ¿no? Y si no, ser igual 2 es un error, es algo que está mal, no informa nada ser igual 2, si uno no le agrega esas frases, ¿no? Nada, se me fue de un trabajo a otro, como la complejidad del objeto de ecuación, chicos, realmente es un objeto complejo y que enseñarlo es costoso. ¿Hay otra pregunta? Sí. Leo, perdón, no sé si le escribió hace mucho. Teo, perdón. Volvemos a la CF y la G cambiando. Con respecto al tema de dejar registro de lo trabajado, que no estaba en la presentación, me pregunto cómo hacían la evaluación formativa de esta secuencia, si es que tenía. No en este curso, pero sí en otro que lo implementé, esta secuencia, probé dos cosas. Una fue evaluar con computadora ahí y que exploren, pero lo mismo que pasaba antes, ¿no? Para después poder enviarme un archivo tenían que hacer por lo menos una captura de pantalla de lo que estaban ahí explorando. Y después probé otra más tradicional, que era lápiz y papel sin computadora. Para mí también lo que tiene también el trabajo con GeoGebra en esta secuencia es que es una herramienta que te permite explorar esta función, ¿no? No veo que sea imprescindible después evaluar con GeoGebra. O sea, pudieron sacar un montón de conclusiones de estas funciones a partir de todo lo que fueron explorando con el uso de parámetros. Y después, en la evaluación, ponía también parámetros para ver qué es lo que habían entendido de esto que habían trabajado. Pero a mí me resultó tomarla también en lápiz y papel. Perfecto, gracias, contesta Teo.
Betina, alguien pregunta por una lista de presencia. No sé si no querés volver a poner ahí lo que pusiste al principio de la grilla para anotarse. Voy de nuevo. Es una lista para recibir un certificado de asistencia. Ahora lo vuelvo a poner. Mirta Ricaño dice, y un video que registre lo que hacen en pantalla. ¿Quién es Mirta? ¿Querés explicar un poquito más lo que estás pensando, Mirta? Dale. Hola, sí, soy yo. Bueno, No, estaba pensando en la posibilidad de grabar la pantalla para ir viendo todo lo que va haciendo en el GeoGebra, y tal vez si graba en pantalla con micrófono abierto, también este diálogo que se puede dar entre los chicos queda registrado, digamos, que es una opción. Obviamente que después para muchas cosas hay que degrabarlo, ¿no? Pero es una opción rica, me parece. sí, no sé si lo podría hacer como evaluación. Imagínate que tener después No, 30 para evaluar no, videos. pero para tener todo el registro, digamos que es interesante cómo van y vuelven en el GeoGebra, porque seguramente no es todo tan directo, sino van y vienen, ¿sí? No, y con eso que decís, GeoGebra también tiene una opción. Si los chicos se hacen un usuario, ellos, o sea, vos podés mismo ver en simultáneo, o sea, mientras ellos están trabajando en sus computadoras, podés ver desde la sesión qué es lo que están haciendo todos. O sea, vos podés armar como una especie de aula en GeoGebra, y eso también está bueno te queda guardado. Yo creo que en ese momento que implementamos la secuencia, eso no lo sabíamos. Eh, pero también se puede hacer, lo probé en alguna otra clase. Ahí puso Betina en el chat los que todavía no, los que quieren un certificado de asistencia y todavía no se habían metido. Hay una planilla Google para llenar. Tengo una pregunta. El uso del GeoGebra instalado para el estudio de funciones, ¿pone a los estudiantes en alguna posición distinta, pasada la secuencia, avanzado el temario, pasado otro tema? ¿Se ve algún rastro de esa actividad sobre el GeoGebra más adelante en las estudiantes? Para mí hay algo que iba por fuera del tema, y es que aprendieron un montón a usar GeoGebra, y sin tener que explicar primero cómo usarlo. O sea, es como uno daba un par de pautas, esto de, bueno, si apretas acá puedes extender la cantidad de decimales, pero la herramienta es bastante intuitiva. Entonces, digo, hay algo ahí por atrás de lo que es la función homográfica, y es que para los chicos les quedó también un recurso para estudiar funciones, ¿no? Después los usaban para otras cosas e ingresaban en GeoGebra. Y algo que me pareció también de haber trabajado esta secuencia con GeoGebra es que le sacaba un poco de peso al tema, o un poco de la formalidad, y entraban como en un juego con la herramienta, ¿no? Esto de que se animaban más a probar cosas, a mover, a tocar, y eso no sé si pasa cuando les das algo en lápiz y papel. Digo, esto de estar con las computadoras, quizás era también porque era la novedad, ¿no? De estar haciendo algo en computadora. Pero a mí lo que me pareció interesante también es esto, es todo lo que aprendieron desde ubicar puntos, a usar parámetros para hacer cosas, que eso para mí fue reproductivo para el estudio de funciones en general, y sobre todo si les quedaba para seguir estudiando más funciones eso. Siempre tienen miedo a equivocarse, a pesar de que uno trate de aprovechar el error al máximo, ellos tienen miedo, y parece que cuando lo hacen a través de la computadora hay cosas que no quedan registradas, ¿no? Y tienen menos miedo y se animan a probar. Sí.
Sí, sí, la computadora también es como que para ellos esto, pueden tocar, mover, es como una herramienta, nada, que la tienen más a mano. ¿Están pergeñando preguntas o están esperando que otro pregunte? Pergeñando o amasando, diríamos, ¿no? Verbo más normal. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, siendo las, ¿qué hora? 8:20. Yo cerraría felicitándolas totalmente a las dos Cecilias, agradeciéndoles por esta presentación extra del trabajo que hicieron. Realmente ambos trabajos súper interesantes, súper profundos, para leerlos con calma. Tuve el placer de leer ambos y nada, yo un poquito orgullosa, ¿no? De que sean alumnas de la carrera, que fueron alumnas de la carrera. Así que una buena muestra de lo que es nuestra carrera. Igual les cuento, ellas ya vinieron así, no es que las formamos así en la carrera, pues la carrera dura 1 año y medio, así que seguramente traían bastante de antes, pero muy lindo lo que mostraron y lo que pensaron y lo que trabajaron. Sabemos el esfuerzo que fue además hacer estos trabajos finales. Acá entre las caritas tenemos varios que ya entregaron sus trabajos finales también, y otros que todavía no los terminaron, pero bueno, ahí están, con interés y con ánimo de hacerlo. Una alegría verlos, igual a todos también. Hay varios y varias también alumnos y alumnas de estudiantes del CCC virtual, que varios y varias también ya entregaron su trabajo final. Buenísimo. Nada. ¿Querés decirles algo en particular, Vale, a ellos? No, que yo también, así como vos estás orgullosa de las chicas, y yo también, y creo que cada una de las que fuimos y constituimos, somos parte del equipo de docentes de las carreras de la UNIPE. Creo que nada, qué sé yo tengo una sonrisa, me tienen que fajar para sacármela, porque es buenísimo, ¿no? Yo vuelvo a insistir, llegué a escuchar a Ceci, pero ya escucharla con la claridad, el trabajo ya lo conozco, es súper profundo, pero también, ¿no? O sea, cómo va presentando con claridad, con paciencia. En la presentación presencial que hizo Ceci cuando defendió su trabajo, todos los que estábamos ahí también destacamos no solo la profundidad del trabajo, sino la profundidad de la presentación. Que yo nada, es más que felicitarlas, y a la gente del CCC, nada, buenísimo que estén acá. Esperamos que cuando presenten sus coloquios, sus trabajos, luego de eso puedan estar encuadraditos. Seguramente los convocaremos y las convocaremos también para estas semanas de UNIPE virtual para compartirlos. Totalmente, Re emocionada, no sé, Buenísimo, mucho más no puedo buenísimo. decir. O sea que nos esperan muchos trabajos más de oír, muy lindo. Bueno, yo los aplaudo a todos los presentes, y sigue, la semana de UNIPE virtual sigue, hay más presentaciones, en particular de matemática. Hay una, lamentablemente, que creo que están superpuestas, dos, ¿no? Porque están superpuestas, son dos. Me parece que la de Rodo está superpuesta con la del grupo lunes, me parece, pero hay una presentación el jueves sobre un trabajo que hicieron, entre otros, acá presentes Betina y Mara, y hay una presentación el viernes de parte del grupo lunes, y creo que superpuesta una de Rodolfo Murúa sobre cuestiones de geometría con GeoGebra, así que los invito a seguir participando. Un detalle, la de Rodo es mañana, miércoles. Ah, ¿la de Rodo es mañana? Rodo es mañana miércoles, y el jueves, como vos dijiste, presentamos el documento de reales con Mara y también con Ceci Montes, que está acá. Ah, sí, son tres, perdón, tres. Yo veía 2 cuadraditos, pues la tengo Betina arriba de Mara, y a Ceci todavía la tenía como en esto, no la identifiqué. Y también, Uriel, ¿también presenta? No.
que lo veo ahí en un cuadradito. No, Uriel no. Bueno, perdón si me olvido de alguno. Siempre me olvido y hago lío. Ah, pero no entiendo. Bueno, voy a buscar entonces. Mañana tenemos la presentación de Rodolfo Murúa de geometría con GeoGebra, con la diferencia entre ser y estar. ¿Qué tal? Más 18 horas. filosófico. No empieza con una calavera, pero está bueno, ¿eh? Cero estar, to be or no. Y el jueves entonces está la presentación de un trabajo sobre números reales de varios, entre ellas 3 de las chicas que están acá. Viste que te dije chica, Betina, anotame un punto, ¿eh? Y el viernes está la presentación del grupo lunes, que presentan también varios de los que están acá. Estoy viendo en pantalla Cecilia Pineda, Nati Fava, Mariana Matovich, Juan Brunati, Fabiana Hortas, entre los que presentan. Seguro que me estoy olvidando de alguno que está en alguna otra pantalla, pero por lo menos eso seguro sí. Bueno, y otros más que no están acá y que van a presentar el lunes, un trabajo sobre entrada al álgebra en el contexto de divisibilidad. Así que les esperamos. El viernes, no el lunes. Dijiste el lunes ahora. Ah, no, el es el viernes. grupo. Es el viernes, Sí. perdón. Bueno, es el viernes. El lunes ya pasó, ¿vale? No Sí, podría bueno, ser. qué bien. Bueno, mejor me callo porque a partir de acá digo tonterías. Chao. Chao, gracias por todo. Muchas gracias. Chao, felicidades. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias por Gracias y estar. felicitaciones. Gracias por estar a los SCs. Gracias a Germán Scioli, que Germán Sí, a Scioli, que Geri, a tiene Ine. una doble personalidad. Ahí hay un bebé que queremos ver. Álcenlo un poquitito. ¿Dónde está el bebé? Está durmiendo. Ah, no, está ahí Ahí abajo. vamos, ¿Lo tienen ahí, abajo? ahí, ahí. Están abajo de la mesa el bebé, lo están buscando.